Esta es la segunda parte del video que subimos hace algunos días, sobre un personaje oscuro, sombrío y muy nefasto. Llorón por nacimiento, un tipo que no solo es desagradable porque se burla de la gente y de su inteligencia, sino porque ha mantenido una actitud déspota con la autoridad, quien ya le ha explicado con peras y manzanas que debe dinero al SAT. Curiosamente, este sujeto se jacta de ser millonario, presume sus lujos, dinero, viajes, comidas, presume un poder que casi siempre suele ser efímero. El de la supremacía de casta, que dice que quien tiene más billete debe tener más privilegios, no solo materiales, sino fiscales, políticos o inclusive sociales. Ricardo Salinas Pliego, alias el usurero, es un sujeto de estirpe ventajosa, infame, de quienes buscan tu dinero a costa de tus necesidades, quien toda su vida ha sido un personaje que le ha molestado pagar impuestos, que le corresponden por ley y ahora pareciera que ya no tiene escapatoria, pues ha recibido muchos reveses y se ha defendido prácticamente sin ningún argumento, solo defendido por una pequeña parte de su secta, de un público agachón y miserable que tiene falsamente la idea de que los empresarios son modelos a seguir solo porque tienen dinero, sin entender cuáles fueron las rutas o las causas por las cuales se volvieron millonarios. Gente que solo busca dinero y que cree que tenerlo a raudales es ser exitoso cuando es solo una idea arcaica, muy falsa, pero que da evidencia de la existencia de las personas que pisotean a quien sea con tal de obtener las monedas que avariciosamente les hace felices. Prepárate, porque este video te mostrará de pies a cabezas a Ricardo Salinas Pliego, un sujeto limitado a su fortuna, la cual poco a poco se le termina, quien reta a muchos mexicanos todos los días en redes sociales mostrando un poder efímero, pero que cuando le toca perder, chilla como puerco. Utiliza el poder público para evadir impuestos y sobre todo, irónicamente, este millonario le cuesta pagar un peso al fisco. Pregunto, ¿será porque realmente su dinero solo es humo? ¿O será que todo su circo es político y patético? Acompáñame a descubrirlo, pues es probable que haya una tercera parte. Tal vez, si este video te gusta y supera la barrera de los 10,000 likes, la tercera entrega llegará más rápido que el cobrador de Banco Azteca en tu casa. Es por eso que hoy te presento la caída del usurero Ricardo Salinas Pliego. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Recordemos lo que platicamos en el video anterior sobre Salinas Pliego, alias el usurero, donde explicamos que no solo nació en cuna de oro, sino que su poder nació gracias a la cofradía de la condonación de impuestos. Al no pago de estos en los tiempos cuando los famosos gobiernícolas, a quien así califica hoy, le echaban la mano para que su padre, Ricardo Salinas Price, empezaba a construir su porquería de emporio llamado Electra. Qué fácil, ¿no? Hacerse rico tan rápido gracias a que el poder público te arropa y no te cobra impuestos. Todo esto no dicho por mí, sino por su padre. Y eso que supuestamente tenías que pagar a la hacienda pública, mejor lo ocupaste para incrementar tu riqueza. Así que no. Curiosamente, hay mucha runfla de cromaescrotos y limpiasmegmas que sigue a este empresario porque dice que es exitoso. Y si lo critican es porque le tienen envidia. En fin, Ricardo Salinas Pliego se benefició del poder al quien hoy critica, en los tiempos donde se prefería a este tipo de empresarios lacras de la sociedad. Y hoy este sujeto se unge como una alternativa de una especie de resistencia entre comillas estúpida, que pelea básicamente no cumplir con la ley. A ver, espere, ¿qué no Salinas Pliego hace algunos meses decía que debía cumplirse con la ley? Esto es el mundo al revés. En fin, la trama de este muerto de hambre no inició ayer ni antier, lleva rato amparándose. No quiere pagar, sin embargo,
desde el 2017 la empresa estadounidense Fitch Ratings, quien se caracteriza por calificar la sanidad de las empresas que de alguna manera crecen o decrecen con respecto a sus movimientos financieros, como los riesgos crediticios, está marcando el inicio de un posible fin de Grupo Elektra. En 2017, Fitch le había puesto lo que hasta ahora, hace apenas algunos días, fue la calificación más baja a Grupo Elektra, quien había obtenido BBB, que significa que de alguna manera sus finanzas y condiciones económicas se mantenían estables pero propensas a una turbulencia económica, por lo que en este 2024 la empresa ha cambiado su calificación por una peor, BBB negativo, que significa que las entidades o instrumentos con esa calificación son vistas como suficientemente capaces de cumplir con sus obligaciones financieras, pero enfrentan condiciones económicas adversas que podrían afectar su solvencia y, por ende, los inversionistas deben ejercer mayor cautela. En pocas palabras, las empresas del usurero Salinas Pliego, en este caso Elektra, estará propensa al fracaso a corto o mediano plazo. Obviamente el usurero descalificó a la agencia de ratings, pero uno de los argumentos de Fitch es que eso se debe al incumplimiento del pago de la deuda de TV Azteca con sus acreedores gringos, además del trato diferenciado de Grupo Salinas a los diversos inversionistas. O sea que no hay certidumbre financiera, al menos en la televisora y Grupo Elektra. Por tanto, esto huele mucho a una probable quiebra. No obstante, Salinas piensa o quiere insultar el intelecto de la ciudadanía mexicana, haciendo pensar que todos están contra él, que no debe nada a nadie y que las calificadoras gringas no saben calificar, porque obviamente no le favorecen los números. A esa calificación también se le sumó las marrullerías de Total Play, otra de sus empresas que no cumplen financieramente con ciertos pagarés. Por lo tanto, la suma de todos esos despropósitos, generando un ambiente de incertidumbre financiera, lo están lapidando. Pero Salinas está hambriento de poder, quiere llamar la atención, desacreditar a todos y amenazar a quien le señale sus raterías. Inclusive en varias ocasiones ha amenazado con demandar a quien lo exhiba. Así de lacra es, cuando los argumentos están sobre la mesa, donde se señala que es un tipo gandalla, ventajoso y nefasto, además de torcer la ley, amparándose para no pagar lo que se debe. Este llora como puerco y tira sus Barbies en la sala de su casa. Pues en el mundo de Salinas Pliego no existe el gobierno, no se pagan impuestos, él se hace más rico al amparo del poder público y se vuelve un referente del dinero en aquella runfla de personas que siempre se hincarán ante los poderosos y los infames ladrones de cuello blanco. Esta es la parte más dura y real que le ha pegado a este sujeto, exhibido y lo ha hundido en el foso de la corrupción y sobre todo de la morosidad hacendaria, porque aquí no solo está el punto más importante y medular de su fracaso, pues muchas veces este tipo de sujetos, empresarios que se dicen poderosos porque su éxito, entre comillas, es simplemente ser parte de años de corrupción. Es que cuando se les aplica la ley, prácticamente esas viejas glorias terminan siendo humo. Lo que a Salinas le pesa, le duele, es que la gente sepa quién es en realidad. Le molesta que sepan que su riqueza fue creada por los tufos de corrupción, influyentismo, compadrazgos políticos y con donaciones de impuestos ventajosos con respecto a los ciudadanos que pagan mes con mes sus obligaciones fiscales. Pero es increíble que muchos defiendan el no pago de impuestos. En fin, hace algunos días, en un reportaje del periodista Álvaro Delgado, se hizo una investigación minuciosa que luego el director del SAT solo confirmaría que Salinas Pliego debe la módica cantidad de 63,000 millones de pesos y que de esa cantidad a duras penas había podido pagar casi 5,000 millones de pesos, apenas el 6.3% de la deuda. Pero, ¿cómo es que pasó de 26,000 millones como lo había manejado el gobierno de México a 63,000 millones en cuestión de días? Muy sencillo. Durante una etapa larga del 2008 al 2018, el usurero Salinas Pliego había librado 17 juicios fiscales. O sea, para que me entienda,
En 10 años ha disputado 17 pleitos para no pagar impuestos. Se han parado una y otra vez. Pero al no ganar y solo retardar el tiempo, el acumulado de la deuda creció gracias a las penalizaciones por no pagar a tiempo. Todo eso se suma mes con mes. Por lo tanto, en 10 años de su deuda se ha incrementado a 53,000 millones, además de pedir un crédito fiscal por 10,000 millones que le dio el gobierno actual, el cual ya se venció y ahora también ya se lo están cobrando, porque tampoco lo ha pagado en el plazo que se fijó. Ese simple movimiento suma, por ende, la cantidad de 63,000 millones de pesos que adeuda a la hacienda pública. El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, dijo lo siguiente textual: estos ya son todos los adeudos totales. Son los adeudos pendientes de pago. Del lado izquierdo podemos ver los adeudos por más de 53,000 millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en 4 empresas, en 17 juicios, y todos fueron auditorías de 2008 a 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38,000 millones de pesos, pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53,000 millones. Pregunto, ¿y la riqueza? ¿Dónde quedó la opulencia de Salinas Pliego? ¿Dónde quedó su sonrisa y sus mensajes amenazantes vía ex contra el gobierno en turno? Solamente en suposiciones, dichos sin sustento, pues antes de la exhibición ante millones de mexicanos en la conferencia del presidente, Salinas había sacado un video lleno de paja donde en lugar de poner los argumentos sobre la mesa, solo se la pasó diciendo estupideces. Quizá lo más importante de los casi 10 minutos de pura lloradera y basura, donde dijo que el gobierno extorsiona a empresarios con algunas palabras soeces como siempre. El disque empresario hizo énfasis en que no pagaría nada, que solo desvían la atención de lo más importante. Además retó al presidente diciendo que no aceptaría ningún descuento porque no ceden ante la extorsión. Recordando que el presidente había pedido buscar alguna solución dentro de la legalidad para que Salinas Pliego pagara los impuestos y se había encontrado bajo la normativa de un descuento de 8,000 millones de pesos. Al final, Salinas Pliego no aceptó y dijo que no pagaría, llegando a la ranciedad de sus comentarios diciendo: conmigo no funcionará tirar hate. Las patadas de ahogado del usurero eran evidentes, sin argumentos y mandando algunos insultos de sus dichos, y dolido porque le quitaron el campo de golf de Huatulco, en el cual no pagaba nada de servicios para su explotación, lo cual también salió a flote el tema de que él tenía la concesión, pero quien pagaba el mantenimiento era el gobierno. Salinas vomitó pura porquería, la cual solo un pequeño grupo selecto de zombies alineados a la élite del dinero aplaudió. Salinas Pliego no quiere pagar porque realmente no tiene el dinero suficiente. Debe 63,000 millones de pesos, los cuales de pagar mandaría a sus empresas al fracaso total, a una quiebra absoluta, donde se muestra que la única forma para hacerse rico en México no es trabajando, no es chingándole con el sudor del lomo ni partiéndose la mandarina en gajos, sino practicando corrupción, sumando tratos preferenciales con amigos poderosos, influyentismo, además de evadir al fisco con técnicas marrulleras antiéticas, deleznables como todo el aparato de evasión del usurero Salinas Pliego. Cabe mencionar lo siguiente: sobre el supuesto descuento que le harían, el presidente López Obrador dijo lo siguiente. Se le planteó y dijo no. Yo hasta descansé porque imagínense la sospecha que iba a despertar. ¿Por qué el trato preferencial a su amigo Salinas Pliego? Por buscar una salida consideraba buena, yo iba a quedar bajo sospecha. Sus mismos amigos de clase social iban a decir qué pasó, cómo hubo rebaja. No se acepta, no hay acuerdo, o quien tiene que resolver es el Poder Judicial. Lo único que estamos pidiendo es que resuelvan ya, porque no solo es este caso, no es un asunto personal, no tengo enemigos, no odio. Ricardo ha dicho, como otros, que nos quedan 6 meses, pero ni modo que se vaya a vaciar el país cuando se dé el cambio. Nos vamos a quedar a vivir aquí, todos. Pero espere, que esto es apenas la mitad de bueno de todo lo que pasó, pues la guerra se puso más cruda cuando no solo desde el gobierno exhibieron la morosidad del disque millonario,
sino que también se hicieron públicos los archivos donde Grupo Salinas se ha amparado para no pagar sus impuestos, y la mayoría de ellos por la famosa consolidación fiscal, que significa básicamente diferir el pago de impuestos sobre el impuesto sobre la renta o ISR, la cual sumaba las utilidades y pérdidas del grupo empresarial. Por ejemplo, si ganaban 10 pesos y perdían 5, el cobro de impuestos iba sobre la diferencia, o sea 5 y no 10 por las utilidades. Esta pequeña maniobra está en la normativa y es completamente legal. Pero ¿a quién le espanta la forma en la que este empresario se conduce y emula la ranciedad de la corrupción en México? La verdad no es novedoso. Recordemos que sus negocios también han permeado para mal en el fútbol mexicano. De hecho, el perfil de este bicharraco impresentable es el reflejo de lo que son los dueños de la liga. Imagínese usted, ¿qué credibilidad y fama puede tener la Liga MX? Y que de uno de su gremio tenga un escándalo con el fisco. ¿O que tiene 4 equipos emulando la multipropiedad? Esto lo hubiera hecho otro empresario de menor envergadura y ya hubieran desafiliado al equipo. Le hubieran quitado por la fuerza la franquicia y hasta el bote hubiera parado. Si no, pregúntenle a otro impresentable llamado Fidel Curi Grajales, que por no pagar un dinero que supuestamente debía, y gracias a la corrupción de jueces, está en el bote de nuevo, gracias a Arrendador Azteca. Pareciera que ya no tardan en silenciarlo para siempre. Salinas Pliego es dueño de 4 equipos de fútbol, así como lo escucha. Tiene las acciones de Grupo Orlegui por el 30%, por lo tanto es dueño y socio del Atlas y Santos, equipos del montón que andan por la calle de la amargura, y es dueño absoluto del Puebla y del Mazatlán, a quien últimamente le anda haciendo mucha publicidad por el tema del contrato que tiene con el gobierno actual, y donde Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, le construyó un estadio, y de paso, gracias al contrato leonino que firmó, el gobierno paga la seguridad y los servicios básicos del estadio con tal de que llevara la franquicia que tenía en Morelia. Así sin más, como un circo, con su frase emotiva que dice: si aquí no procuran la inversión privada, yo me llevo mis cosas y me voy. Poco le importó el arraigo que Monarcas Morelia tenía en Michoacán, pues había que llevarse el circo donde le dieran el 100% de dinero gratis por tener a su oncena de maletas. La única forma de no dejar a Morelia fueron 400 millones de pesos por subsidio que exigía al gobierno estatal de Michoacán. En pocas palabras, si la gente quiere circo, debe pagar por él, porque nada es de la gente ni el fútbol. De hecho, hace poco se le vio muy activo promocionando el partido entre México y Argentina Sub-23, que dicho sea de paso, la selección mexicana de Televisa versión chamacos terminó humillada en Mazatlán con la mano a la cintura y a medio gas por una Argentina infinitamente superior. 4-2 fue el resultado final, exhibiendo de paso el mal talento que hay en México gracias a la corrupción que existe desde abajo, donde los jóvenes muchas veces son recomendados, hijos de papi, exfutbolistas y empresarios que compran su lugar para seguir el proceso. De hecho, si volteamos a ver la historia, el estadio de Mazatlán le costó al erario de Sinaloa casi 700 millones de pesos. Lo construyó sin equipo, pues estaba esperando la negociación de Salinas Pliego con Michoacán y la extorsión que le estaba haciendo al gobierno en turno. Increíble e irónico, cuando le cobran impuestos al usurero, dice que lo extorsiona, pero si él puede extorsionar a otros cuando no le cumplen sus caprichos. En fin, el ahora exgobernador Quirino Ordaz buscó fundamentos jurídicos en ese entonces para que Mazatlán pudiera jugar, pues el comodato no se había entregado. Para que entienda, cuando un inmueble es construido por el erario público, el Congreso, en este caso estatal, debe aprobar el permiso para que la iniciativa privada lo explote, favoreciendo en teoría a las personas, no solo en espectáculo, sino en dinero que sirva a la comunidad, en este caso de Mazatlán. Pero, ¿y el comodato? Nadie dijo nada, y a la fecha no hay algún artículo que muestre que el gobierno de Sinaloa le entregó el comodato del estadio a Grupo Salinas. Lo peor, llevan ya 4 años explotando. El gobierno pagando todos los servicios y Salinas Pliego haciendo un negocio redondo sin pagar un solo peso al Estado. ¿Y qué pasa con el Puebla? En
Este caso es más rancio aún, pues viene desde que desplazaron a un empresario que tenía la franquicia poblana, y de nueva cuenta, un modus operandi más o menos al estilo Orlegui, como lo hizo en Tampico Madero con la familia San Román. En Puebla, el usurero buscó prestanombres y encontró en Manuel Jiménez a alguien que le cuidara el changarro y solo fuera a las juntas para hacer bola, como un lacayo más. De hecho, esto se hace para que no se vea tan cínica la multipropiedad en la Liga MX. Como usted ve, así como lo dije al inicio de este capítulo, Salinas Pliego cumple cabalmente con el perfil del empresario que habita en la Liga MX. ¿Y qué beneficios tiene? ¿Que sea dueño también del Puebla? Vender derechos de transmisión a quien quiera los juegos, tener más votos en la junta de dueños, control y fortaleza económica, además de que tenga beneficios fiscales y la condonación de servicios básicos, como agua, luz, en las plazas donde están sus tentáculos. Aquí hay que dejar en claro lo siguiente. El usurero Salinas Pliego solo es un pobre diablo que no quiere pagar impuestos porque está mal acostumbrado a vivir de las benevolencias de la corrupción y del poder, que hoy está molesto porque le aplican la ley y le cobran por lo que realmente debe, lo cual no ha podido refutar, incluso no ha podido demostrar sus dichos como el que dice que el gobierno extorsiona empresarios o que ha desviado recursos de adultos mayores. Aquí el tema es que a Salinas le caga, le repudia a la gente, le caga México y su futuro. Él piensa que pagar sus impuestos, los cuales terminarán en programas sociales como educación, infraestructura o salud, no la merecen los mexicanos, no de su bolsa. Al contrario, si por él fuese, cobraría más intereses a todos aquellos que piden prestado a su banco, con el argumento infantil que dice, si no quiere pagar, ¿para qué pide? ¿Porque viene a pedir prestado? Si pide, entonces pague lo que debe, pague los intereses. A él lo que le interesa es que no le cobren y seguir sumando dólares en sus cuentas personales a costa del poder público. Y ahora que se le aplica la ley, con esa ironía de que la ley debe cumplirse, este desata un berrinche digno de un niño chiquito, el cual se ha montado en su burro para llorar y patalear por algo que debe pagar pero no quiere pagar, solo porque es el mentado tío Richie, quien es el dios más famoso de los amantes del dinero. Ahora, este sujeto ya no tiene muchas opciones. El pagar los 63 mil millones de pesos al SAT le costaría una quiebra en sus empresas y un severo golpe a su emporio. Pero si bien esto podría retardarse por los amparos y por todo el billete que le ha metido a los jueces corruptos, ya no hay escapatoria para el usurero Salinas Pliego. Porque no solo está exhibido con papel en mano, sino que también muchas personas en México han visto la clase de persona que es, lo cual lo ubicará como un empresario apestado, deudor, pues por irónico que parezca, es el primero en buscar destruir a todos aquellos que deben en su banco o en su tienda de usura. Ahí sí, pide que se aplique la ley, pero cuando le toca a él ser el señalado por morosidad, ahí sí pega el grito en el cielo, una clara y evidente doble moral. Por eso, es importante entender qué tipo de personaje es el usurero. Un tipo tan oscuro que sería capaz de llegar hasta las últimas consecuencias con tal de no pagar, aún así sabiendo que no podrá ganar este pleito y que tarde o temprano terminará mordiendo el polvo, porque el fantasma de la quiebra lo acecha en sus empresas. También es importante ubicar a este tipo de personajes sombríos, los cuales le han hecho mucho daño al país. Un tipo doble rasero que anhela acreditación popular, la cual dista mucho de tener en realidad, y que todos aquellos que le apoyan y le bailan sus estupideces solo es para sentir por un momento que tiene una razón inobjetable. El tiempo de Salinas Pliego se acaba, y es muy probable que este sujeto, quien se aprovecha de la necesidad de los demás, termine en el abismo del olvido, podrido por sus acciones de mala fe, agrandado por una fortuna fugaz, la cual es deseada por todos aquellos que buscan en el dinero o en quien tenga dinero, un cobijo que jamás en su vida tendrán. El usurero Salinas Pliego fue, es y será uno de los bicharracos más asquerosos en la vida empresarial de México, evidenciando ese lado más rancio del clasismo, la marrullería y la evasión fiscal en México. Pero dime, ¿cuánto tiempo de vida le quedan a las empresas de Salinas Pliego, como TV Apesta o Grupo Electra? Salinas Pliego y sus empresas se irán a la quiebra si pagan las deudas
¿Qué tienen al SAT? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.